Hace menos de un mes, el fusilamiento de 3 hombres en Cuba captó titulares, estremeciendo al mundo entero. Estos acontecimientos afectaron muy de cerca a la familia de un norteamericano que vivió un drama similar en Cuba hace 42 años. Un caso rodeado de secretos y una familia que luchó contra el gobierno cubano hasta finalmente conseguir justicia. A continuación, una conversación en exclusiva con la familia de Howard Anderson, un hombre marcado por el destino. En un lugar al sur de Cuba, en Playa Girón. Era el 17 de abril de 1961 cuando un pequeño ejército de exiliados cubanos, apoyado por los Estados Unidos, lanzaba una invasión en Cuba para derrocar a Fidel Castro y su revolución. Fue en ese entonces que aviones estaban atacando, no sé si atacando, pero estaban volando por encima de la capital y también encima de la corte. La fallida operación militar, conocida como la invasión de Bahía de Cochinos, duró poco, pero posiblemente marcó el destino de un norteamericano llamado Howard Anderson y 8 hombres más. En esos momentos, los 9 se encontraban en medio de un drama judicial en una corte cubana. ¿De qué lo acusaban? ¿De que él... Contrarrevolucionario, punto. ¿Usted le sorprendió eso? Bueno, había tantas personas acusadas de ser contrarrevolucionarios. Dorothy estaba casada con Howard Anderson, un ex capitán de las fuerzas militares estadounidenses y hombre de negocios que tenía una cadena de gasolineras y distribuidoras de automóviles en Cuba. ¿En algún momento su esposo le dijo a usted que él estaba involucrado en actividades contrarrevolucionarias en Cuba? No, exactamente. Yo sabía que él estaba ayudando a los Estados Unidos en alguna cosa u otra, pero me dijo, no te preocupes porque es cosa de menor importancia. Pero no fue así. Fuimos de un momento a otro una familia muy contenta, con una vida muy cómoda, a una familia de verdad destruida emocionalmente. Bonnie Anderson es la más pequeña de 4 hijos que tuvieron Howard y Dorothy Anderson. Recuerdo momentos con mi papá, cuando me abrazaba, cuando me besaba. Esos son los recuerdos que tengo desde de mi niñez. Y son pocas y eso siempre me da rabia. Rabia porque hasta ese entonces la familia Anderson había disfrutado de una vida privilegiada en la isla. Su hermano, Gary Anderson, recuerda la pasión que su padre sentía por el mar. Me acuerdo de haber pescado con él, yo me iba a trabajar con él. Nos damos cuenta ahora que hemos llegado a un punto que era una vida muy cómoda. Teníamos acceso a un club de yates, a un club campestre. Pero esos lujos se acabarían a partir de 1959, cuando Fidel Castro se declaró comunista. Seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Al igual que miles de cubanos, Howard Anderson decidió que su familia se exiliara temporalmente en Miami. Lo que ocurrió durante los próximos meses todavía es tema de debate. Se sabe que Anderson viajaba con frecuencia aquí a Miami a ver a su familia, mientras se seguía ocupando de sus negocios en Cuba. Pero su familia y el mismo Howard Anderson no sabían que el gobierno cubano lo estaba vigilando a él y a Joaquín del Cueto, otro hombre con quien Anderson hacía negocios. Parece que hablaron y empezaron a formar una organización que se llamaba ACA, Acción Cívica Anticomunista. Mariana del Cueto, la esposa de Joaquín, sabía que su esposo estaba involucrado en actividades contrarrevolucionarias porque a veces lo acompañaba. Y dice que conocía a Anderson porque él visitó su casa en varias ocasiones. ¿En algún momento su esposo le dijo si él trabajaba para la CIA? No sé si estaría trabajando para la CIA o no, pero sí sé que después que se rompieron relaciones con los Estados Unidos y Cuba, en Cuba no se podía hacer nada que no fuera a través de la CIA. Víctor Álvarez también era miembro de la organización anticomunista Acción Cívica y conocía algunos de los movimientos clandestinos del grupo que, según él, incluían el transporte de armas. No estoy seguro si en 3 ocasiones o 4 se recibieron armas a través del puerto Esperanza en Pinar del Río. Venían en barco y se hacía en alta mar, hacían el cambio de un barco a otro. Armas que, de acuerdo a Álvarez, fueron almacenadas en un apartamento detrás de lo que era entonces una de las gasolineras de Anderson. Según lo que usted sabe, Howard Anderson era espía de la CIA o trabajaba para la CIA. En mi opinión, sí.
Espía o no, Anderson y Del Cueto fueron arrestados por agentes cubanos en diferentes lugares de la isla el mismo día y rápidamente fueron sometidos a un proceso judicial en Pinar del Río, lejos de Marianao, donde vivía Mariana Del Cueto. Viene una amiga mía, una vecina mía, y me dice: Mariana, pon la televisión. Porque hay un juicio muy grande que están haciendo en Pinar del Río. Y en ese juicio está tu esposo. Juicio al cual ni Mariana Del Cueto ni los abogados pudieron llegar debido a los bombardeos de la invasión. Gary Anderson y su hermana Lee aún recuerdan las palabras del fiscal hacia su padre. Se montó este señor sobre la mesa y lo acusaba de ser gusano, que lo mejor era que lo desangraran, que la sangre entrara al piso cubano, y fue sumamente antiamericano por, obviamente, la influencia de que sabían que los Estados Unidos estaban detrás de la invasión en Bahía de Cochinos. Finalmente, Mariana Del Cueto pudo llegar a la apelación, pero nunca pudo ver ni a su esposo ni a Anderson. Ellos le hacen el juicio el día 17, la apelación el 18, y lo fusilan la mañana del 19 de abril. Todavía cierro los ojos y cuando abrieron un cuartico pequeñito, 9 cuerpos en el piso desangrándose, todavía me recuerdo el olor a sangre. Mientras tanto, en Miami, el mundo de la familia Anderson también se derrumbaba. Llegamos a la casa y mamá me encontró ahí para decirme, llorando, que habían ejecutado a mi papá. Perdieron sus negocios, propiedades y todo su dinero, dolor que se agudizó al enterarse años después que la ejecución de su padre había sido ilegal bajo las propias leyes cubanas. La pena debería haber sido máximo 9 años, pero más probablemente 3 a 9 años. ¿Creen ustedes que querían hacer un ejemplo? Sí, Claro que oh, sí. Con la excepción de Bonnie, que luego se convirtió en periodista, los Anderson juraron jamás pisar suelo cubano hasta que Castro muriera. Pero ella regresó a la isla en 1978 y durante una rueda de prensa logró enfrentar al hombre que mandó a su padre al paredón. Yo sabía en ese momento que yo no tenía que decirle más, sino verlo, sino mirarlo en los ojos, y él sabía lo que yo estaba pensando y él tiene que saber lo que ha hecho, no solo con mi papá, no solo con todos los presos que ha tomado, pero también todos los cubanos que han muerto, todo el mundo que ha muerto en los paredones de Cuba. Fue un encuentro que jamás olvidaría, pero más memorable aún fue hallar la tumba de su padre casi 20 años después. Algo que fue posible porque Mariana Del Cueto, en medio de su dolor, se responsabilizó por los cadáveres de su esposo y de Howard Anderson. Le pagué a una persona para que hiciera unas cruces con los nombres de ellos dos y pedí que me los enterraran en bóvedas, ¿sabes?, individuales, no en una bóveda común. Gracias a ella yo pude volver, encontrar la tumba, pude rezar de parte de toda la familia, pude dejar flores y bueno, al fin y al cabo pudimos por lo menos un Anderson visitar la tumba de mi papá y rezar por él ahí mismo. Pero para Bonnie Anderson aún quedaba la pregunta, ¿por qué habían fusilado a su padre? Hasta que un día Wayne Smith, exdirector de la sección de intereses americanos en Cuba, compartió con ella una conversación que él había tenido con Fidel Castro al respecto. En efecto, dijo, fue algo que hicimos en un momento muy agitado, que tal vez algunos días o semanas después no habríamos hecho. Aquí y ahora solicitó una entrevista con la sección de intereses cubanos en Washington, D.C., pero nunca respondió, como tampoco respondió la Agencia Central de Inteligencia norteamericana. Sin embargo, en 1976, cuando George Bush padre era director de la CIA, él le facilitó información a la familia Anderson sobre la relación entre la agencia y Howard Anderson. No había contacto directo, papá ni trabajaba con ellos, pero sí en una ocasión mandaron un radio a alguien en La Habana, le entregaron ese radio a mi papá y él llevó el radio para entregárselo a Acción Cívica.
En una de las cartas que envió su padre desde la cárcel, se refiere al aparato que le entregó a la organización. Y él en ese entonces dice que asumía que uno de los contactos era de la CIA, pero nunca le dijeron a él que era miembro de la CIA. Y si lo hubiese sido, la familia dice que estaría aún más orgullosa. Mientras tanto, preservan esta última carta que Howard Anderson les escribió la noche antes de morir. Dice lo cuanto que nos aprecia a todos, nos pide perdón a mi mamá y a su mamá por todo el problema que le haya causado. Buenas noches, y estaré con todos ustedes en mis pensamientos. Dios los bendiga y gracias. Por la felicidad que me han dado. El dolor no se olvida. El mes pasado, la familia de Anderson ganó una demanda de $67 millones contra el gobierno cubano. Dice que si llegan a recibir el dinero, establecerán una organización internacional a favor de los derechos humanos. Y cabe mencionar que al regresar a Cuba hace 5 años, Bonnie Anderson dice que los restos de su padre habían desaparecido. Regresamos.